sobre la globalización y sus efectos. Globalization and its effects. Entonces acá en la primera parte de la prueba teníamos un texto que ustedes tenían que traducir la idea principal del párrafo, ¿ya? Entonces lo que van a hacer, van a escribir en el chat la idea principal de este párrafo que aparecía en la misma prueba. Ya, pues, dice, according to this text, translate the main or the principal idea of this paragraph. Entonces dice, Aymara mythology has many legends about the region of the sea, such as the wind, hail, mountains, and lakes. In one myth about their origin, the god Tunupa is a creator of the universe who taught the people customs, learning songs within the language and the rules for a moral life. Entonces, ¿cuál podría ser la idea principal o traducir una idea principal de esto? ¿Qué es lo que usted entendió? Eso en el fondo es lo que tenía que hacer en la prueba. Escriban en el chat, chiquillos, o activen el micrófono si quieren hablar y no quieren escribir, pero la idea es que respondan la pregunta. Por ejemplo, el Vicente Arévalo, la Alejandra Villarroel, la Alison Llanos, la Amanda y Tomás Navarrete, la Eileen Gómez, Benjamín Guzmán. Acuérdense que yo estoy evaluando todas las clases, chiquillos. Profe, una pregunta. Diga. Por ejemplo, que yo no entré a la prueba, me olvidó. Bueno, ¿me va a poner ¿Ya? el 2 al tiro, no? Siempre se les da una segunda oportunidad. Obviamente la prueba no va a ser la misma. Ah, ya, entonces, ¿por qué le iba a decir lo mismo? Pues me voy de la clase entonces. No, pues porque la prueba no va a ser de esto. Pues si tú nos diste esta prueba, las ya. personas, ¿cachai o no? Pero va a ser Sí, relacionada, por ejemplo, te puedo poner un párrafo y decir, traduce la idea principal del texto. ¿Cachai? Es como lo mismo, pero con otro texto. Ya, profe. Ah, ya, bueno. Bien. Entonces, ¿qué podría hacer acá en este párrafo? Esto es lo mismo que leímos en clase, que ustedes me tenían que decir, me decían la mayoría en español, lo que habían entendido de lo que leyeron en inglés. ¿Es la Entonces, mitología aymara o no? claro. Y aquí, por ejemplo, cuando se pide traducir la idea principal del texto, en el fondo usted no tiene que traducir palabra por palabra, sino que el texto se trata, por ejemplo, el texto se trata de la mitología aymara. ¿Y qué más podríamos decir aparte de que se trata de la mitología aymara, chiquillos? Habla de un dios, un creador del universo. Son como ideas sueltas en el fondo que puedan establecer lo que usted realmente entendió del texto. ¿Ya? Por ejemplo, el texto se trata de la mitología aymara y de un dios llamado Nupa, que era el creador del universo. Y esa era toda la respuesta de la número. Entonces recuerde que cada vez que le diga traducir la idea de main or principal idea, se trata de él. Nada más, tiene que traducir todo el texto.
Ya, la pregunta siguiente dice, what was the name of the god in the text? ¿Cuál era el nombre del dios en el texto? Tunupa. Ya será. Después dice, the Aymara god taught them some customs, name 3 of them. Nombre 3. Entonces busco la misma palabra, customs, aquí en el texto, y nombro 3 de estas. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Y nombro 3. ¿Cuáles serían entonces? Ferminson. Farmington. ¿Cuál más? Weaving. Living. Muy bien. The language. And the Language. rules. Ujú. The The rules. language. Ahí hay 3. Por ejemplo, si ustedes, claro, si ustedes me ponían eso, estaba bien. Voy a hacer cualquiera de esas que podían ir cambiando. Y esa era toda la información. Después dice, translate the following paragraph. ¿Por qué en esta prueba pedí que empezaran a traducir? Porque eso lo habíamos hecho de manera oral en la clase. Ya ustedes, yo les preguntaba y ustedes iban traduciendo el párrafo con el vocabulario que ya habíamos visto en clase. Y también les dije que tomaran una foto porque eso entraba en la prueba. Entonces, ahí ustedes tenían que traducir. ¿Cómo podríamos traducir este texto entonces? En el chat, de manera verbal. Nadie, chiquillo, o sea, todos los nombres que aparecen acá en esta lista están porque están nomás, porque en realidad en clases no están, no existen. Ya la Matilda Aranquis pone, creen en el poder de los espíritus, perfecto. Entonces podríamos partir como los creen en los espíritus. ¿En qué más? Los espíritus que viven en las montañas, por ejemplo, en las montañas. In the sky, ¿qué significa in the sky? En el cielo. En el cielo, perfecto. En el cielo. Or in natural forces. ¿Qué quiere decir eso? O en fuerza natural. O De la en fuerzas, muy bien, fuerzas naturales. Such as significa tales como o tal como rayos. ¿Ya? Los rayos, los relámpagos y esas cosas son lightning. Entonces aquí dice, the most sacred of their deities is Pachamama. ¿Cómo podríamos traducir eso? The most es la mayoría. La mayoría, entonces. ¿Qué es sacred, profe? Sagrado. La mayoría creen en la Sagrada Pachamama, ¿o sí? Cerca. Por La ejemplo, acá mayoría la de las vuelta. deidades sagradas en la Pachamama. Perfecto, perfecto, excelente. La mayoría de las deidades sagradas es la Pachamama en este caso. ¿Cierto?
Y después dice, they are goddess. ¿Y los dioses de la tierra? La diosa de la tierra. La diosa de la tierra. Perfecto. Y eso era todo lo que tenían que traducir. Ya, vamos a empezar a ver traducciones también, cómo se van moviendo una palabra de otra. Por ejemplo, acá, the most sacred of their deities, se cambió la posición porque primero fue deities y después sagradas. Ya, de repente cuando uno está traduciendo pasa eso. Se van moviendo de un lado a otro. Ya, esta es como la otra parte o la otra cara de aprender inglés. Por ejemplo, usted puede estudiar traducción, si más adelante le interesa, ser intérprete. Hay una variedad de alternativas con respecto al inglés. Entonces, la idea es que vayan viendo un poco eso y aparte le ayuda a entender mejor de qué se trata el texto para poder ir respondiendo las preguntas también. Entonces acá, por ejemplo, dice, what is the name of the most sacred or the deities? ¿Cuál es el nombre de la más sagrada de las deidades? O de la deidad más sagrada. La Pachamama. Y usted tenía que poner la parte. Y eso era todo. Si se dan cuenta, la prueba era súper fácil. Aquí lo único que tuvieron que hacer era escribir lo que ustedes mismos habían dicho en clases cuando yo les pedí que leyeran el texto. De hecho, no aparecía el texto completo. Fueron como los textos más familiares o más fáciles de traducir cuando ustedes lo empezaron a decir, que fueron los que tomé para la prueba. Después tenían que leer este texto y poner verdadero o falso. Entonces decía, Daimara celebrate the carnival, dancing to drums and flutes accompanies a week-long celebration. The Alasistas, a festival which features the god of good luck, is also very important. Most households have a ceramic figure of the good luck spirit, known as a gecko. People think this spirit brings prosperity and grants wishes. The doll is a round plump figure that carries miniature replicas of cooking utensils and bags of food and money. An important feature of the Aymara culture is the social obligation to help other members of the community. The exchange of work and mutual aid play a basic role within an Ailu or community. Ailu significa comunidad en Aymara. Entonces decía, the Aymara celebrate the carnival, true or false, verdadero o falso. Verdadero. Perfect. Después dice, most of households don't have, salía grande ahí, don't have a ceramic figure of the god of good luck. ¿Verdadero o falso? Tenían que buscar esa misma oración dentro del texto. Oiga, pero que no encuentro la oración en el texto. Mira, la tercera línea. Falso. Falso, ¿cierto? Porque en el texto dice, most households have a ceramic figure. Y aquí dice lo mismo, pero le agregué el don't. Don't have. Entonces falso, porque aquí en el texto dice que sí lo tiene. ¿Ya? Estaba en la tercera línea al comienzo. Lo tomé textual. Después dice, in the Aymara carnival, the god of good luck is not important. Les escribí con Falso. gigante ahí. Falso. Falso, ¿cierto? Entonces, cuando les haga pruebas de verdadero y falso, chiquillos, van a estar textuales, solo que voy a agregar información que en el texto no va a aparecer. Entonces, usted ahí tiene que decir, ah, no, esto no aparece, entonces falso. ¿Ya? Si ahí dice que tiene, acá dice que no tiene, entonces es falso. Y así van determinando si es verdadero o falso, incluso sin siquiera leer todo el texto. Después, decía, globalization and its effects. Aquí teníamos un texto
que decía, globalization allows us to communicate with other people around the globe, change our lifestyle, and create new business connecting our products with other countries. Also, now we can have access to other things that in the past we could not have, such as smart TV, Netflix programs, YouTube, new clothes, credit cards, smartphone, a different kind of goods. Y ahí hablaba como de tener, no sé, acceso a los programas de Netflix, Smart TV, tener acceso a YouTube, a ropa diferente, a las tarjetas de crédito, a teléfono inteligente, ¿ya? Y diferentes tipos de comida. However, there are so many negative effects in this. Due to the liberty that we have to move to other places or create more companies, exist many illnesses, such as coronavirus or pollution, due to the chemical products that big industries use to make new technology. Buildings and medicine. Yeah, después dice, also some companies, because of the demand of their products, they use kids to make it, and in this way, it creates a slavery and child exploitation. Kids have to work more than 8 hours per day. Other negative thing is when you abuse of the technology, it can cause you several problems in your body and brain, such as eye problem, headache, reduce your capacity to pay attention, epilepsy, or tendinitis. Ya, y hablaba como de efectos positivos y efectos negativos, tanto en el cuerpo, o como lo que pasa alrededor del mundo, o los accesos positivos que tenemos a cosas que antes no teníamos debido a la globalización. Entonces esto también lo vimos. Después decía, what do you think about globalization effects? Entonces, esta parte de acá, nosotros lo escribimos, ustedes lo escribieron de hecho en el chat de la clase pasada y les dije que eso mismo podían escribirlo en alguna parte, ojalá en el cuaderno de inglés, y lo podían utilizar para la prueba porque les iba a preguntar eso. Entonces, como respondimos eso, vamos a la pregunta número 2. Name 2 ways of expressing your way of thinking. Ya, entonces nombra 2 formas de expresar tu manera de pensar. Me pueden decir por el audio o pueden ocupar el chat para escribir. Bien. ¿Cuáles eran las formas que teníamos para expresar la manera de pensar? ¿Nadie? La Constanza, la Catalina Reyes, Catalina Aravena, el Dylan, el Elías Castillo, Eduardo Vargas. ¿Hay things? ¿Ya? Think, por ejemplo. ¿Y cuál más teníamos? Eran 2. Que al menos vimos en clase. ¿Hay agree o no? ¿O eso es otra cosa? Eso es otra cosa, expresar opinión. Esto es para mostrar la manera de pensar. Teníamos el verbo think, que era pensar, y había otro que empezaba con Believe. 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 Y eso era todo. Ya, y esa respuesta era así de corta. Después acá abajo decía, according to the pictures we saw in class, write anything about globalization and its effects using the vocabulary expressing opinion. Aquí tenía que ver con lo que dijo el Dylan, me parece. ¿Ya? Esto era lo que escribieron ustedes en clase. Ustedes tenían que decir, de acuerdo a lo que habíamos visto en clase, que estaban de acuerdo o en desacuerdo sobre la globalización. Y ahí ustedes podían escribir lo mismo que habíamos visto en clase. ¿Ya?
Entonces, esta, por ejemplo, le servía también para mostrar, por ejemplo, I think it's bad for our health. I think, por ejemplo, es mala para nuestro cerebro, o pienso que I think it's good for the economy. ¿Ya? Ahí ustedes dan su punto de vista. El que era un poco más largo de describir era esta, porque de acuerdo a todo lo que habíamos visto en clase, ustedes tenían que dar una opinión más desarrollada, ¿ya? No algo tan corto como estoy de acuerdo, creo que es bueno, creo que es malo, sino que tenía que dar una opinión más abierta sobre el tema. Oiga, profe, ¿y la prueba era de puro texto? Sí, era de lo mismo que habíamos visto en las dos últimas clases, era traducir, responder y usar los métodos de mostrar la manera de pensar y el expresar opinión. Ah, ya. ¿Ya? Entonces puede aparecer otro texto donde usted tenga que hacerlo. Ya, y con esto terminamos, chiquillos. Les voy a mostrar un pequeño resumen de lo que va a ser la clase siguiente. Vamos a hablar de un robot que se llama Sofía. No sé si lo conocen o han visto algún video. Sí la conozco, la he visto. Sí, yo creo que sí se conoce. Entonces vamos a ver un video para quienes no lo hayan visto, es cortito. Voy a compartir el audio. No, sí. Nice to meet you, Albert. Humans and robots are smart in their own ways that you can't really compare. I could remember more things about survival than you, but that wouldn't help me if someone left me in the desert alone. We will need each other. I like to learn and work at becoming more intelligent, share my knowledge through conversation, and learn about people so I can relate empathetically. What about you? I would hope you could tell I am a robot by the wires coming out of my body. But maybe we'll all have wires coming out of our body someday. I want people to perceive me as the robot I am, however. I wouldn't want to trick people into thinking I am a human. I just want to communicate with humans in the best possible ways, which includes looking like one. Like, there are a million other things in the world we could talk about. I haven't read any physical books yet, but sometimes I'm given knowledge about books. I'm also quite busy being tested and developed, not to mention flying around the world. I'm pretty sure God is a mythical being. Yes, I can sing, and I've even performed at a music festival, but I need time to be programmed and rehearse. I'm not spontaneously creative like a human is, yet. Ya, entonces la próxima clase vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y cómo este robot fue creado y empezar a hablar un poco de los efectos que esto podría llevar. Hay varias películas también que hablan sobre la creación de robots como Yo Robot y no me acuerdo el otro nombre de la otra película, pero Terminator. Terminator también, ya de cómo se empieza a humanizar un poco la figura de una máquina, ¿ya? Entonces la próxima clase vamos a hablar sobre eso y sobre lo que ustedes ya deberían conocer como la revolución industrial, por ejemplo. Acá en estos momentos, o hace un par de años atrás, comenzó la revolución tecnológica,
que quiere decir que se reemplaza al hombre por la máquina, ¿ya? Por ejemplo, las bencineras, cuando ya no necesitan al bombero que le eche benzina al auto, sino que usted mismo con la tarjeta paga y usted es como autoservicio, se va reemplazando al ser humano o al trabajador en esa área por una máquina, ¿ya? O también cuando va al supermercado y hay, usted mismo hace la compra porque ya no está el cajero, eso también, esa máquina reemplaza al ser humano. Entonces, de cierta manera, la revolución industrial es algo del pasado, obviamente, pero se vuelve a generar otra revolución con la tecnología. Entonces, de acuerdo a eso también tienen que hacer análisis de qué tan bueno o malo puede llegar a ser la globalización, con respecto a hartas cosas. Ya, chiquillos, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao, se cuidan. Chao, profe.